Amigas, amigos de Hablemos de Ópera, soy Gerardo Kleinburg y les doy la bienvenida a una emisión más de nuestros diálogos, nuestras conversaciones sabatinas que a fuerza de la prolongación de este, no sé si llamarlo enclaustramiento, no sé si llamarla cuarentena, pero al menos de este confinamiento parcial en el que todavía tenemos que seguir, se han hecho estas charlas una buena costumbre operística, una buena costumbre para todas y todos aquellos que aman este género y que nos hacen favor de seguir nuestras transmisiones. Hoy estamos de manteles largos, estamos, de verdad, siempre decimos cosas similares, pero hoy yo en particular me siento profundamente honrado y halagado de tener la presencia, en un momento tener la presencia de Juan Villoro, una de las máximas figuras en la literatura mexicana, en el pensamiento, en la reflexión mexicanos, un extraordinario conversador, un irredento melómano y un fanático del fútbol. Y esta combinación ya de fútbol y melomanía lo hacen, al menos para mí, un personaje envidiable y un personaje por demás grato. Como acostumbramos en nuestros programas, arrancamos dando la bienvenida a las instituciones que amablemente se suman a esta transmisión, empezando por la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, Ópera Latinoamérica desde Santiago de Chile, con sus casi 40 teatros de ópera iberoamericanos afiliados, el Teatro Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, en Colombia, la Ópera de Los Ángeles en California, la Fundación Sinfonía de la República Dominicana, el Canal 22, el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, el Fórum Cultural Guanajuato, el Instituto Sinaloense de Cultura, ProÓpera, AC, el Festival de Santa Lucía en Nuevo León, la Secretaría de Cultura de Coahuila, el Instituto Sonorense de Cultura, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, en Sonora también, la Secretaría de Cultura de Tabasco, la Mahler Foundation en Viena y la Sociedad Mahler, que agrupa a diversas sociedades mahlerianas hispanoparlantes. Nuestro teléfono 5543-470283. Nuestras redes sociales, esta página de Facebook a la que nos hacen favor de conectarse, Hablemos de Ópera, denle like, denle seguir. Es ya una nutrida comunidad operística virtual, pero siempre es importante acrecentarla. Nuestra página de Instagram, hablemos_de_ópera, nuestro canal de YouTube, también Hablemos de Ópera. De una vez anunciamos que estamos enrachados. Este próximo sábado 10 de octubre tendremos otra presencia estelar. Platicará con nosotros de ópera nada más y nada menos que Joan Matabosch, exdirector del Teatro Liceu de Barcelona y actual director artístico del Teatro Real de Madrid, una de las grandes agrupaciones operísticas europeas y una de las puntas de lanza en la reapertura de temporadas y de teatros de ópera en Europa. Y ahora sí, espero que Juan esté ya aquí con nosotros y que se manifieste de un momento a otro para que podamos platicar. Juan, ¿andas por ahí? Bienvenido. Aquí estoy. ¿Qué tal, Gerardo? Qué gusto de verte, como siempre. Gracias, querido Juan. De verdad, gracias por haber aceptado, gracias por regalarnos un rato de tu tiempo. Supongo que bastante encerrado estás, ¿verdad? Sí, desde luego no queda de otra en estos momentos. Y no sé qué quiere decir en estos momentos, porque ese en estos momentos no sé ni cuándo empezó realmente ni cuándo termina. Sí, fíjate que yo estaba en San Francisco, donde vivía durante los primeros, digamos, días de la pandemia, porque daba clases allá en Estados Unidos y dudé en regresar, quedarme. Y afortunadamente pude hablar con un médico mexicano que vive ahí, experto en epidemias, Jaime Sepúlveda, y yo le dije, no sé si quedarme unos cuantos meses para concluir mi compromiso con la universidad, y él me dijo, olvídate, esto va para muchísimo más largo de lo que estamos pensando. Fue la primera señal, Gerardo, a comienzos de marzo de este año, de que el virus había, si no llegado para quedarse, por lo menos para tener una presencia muchísimo más larga de lo que habíamos pensado en un principio. Entonces, como bien dices, estamos en una pausa que se extiende de manera indefinida. Pero bueno, afortunadamente tenemos esta oportunidad de vernos a distancia tú y yo. Gracias, gracias de verdad, Juan. Dices que el virus llegó para quedarse o por lo menos para instalarse un rato con nosotros. Me subo a esa frase y te pregunto,
¿Cuándo y cómo llega la música a Juan Villoro o cuándo y cómo llega Juan Villoro a la música y a la ópera? ¿Llegan juntas la música y la ópera? ¿Es para ti lo mismo la música y la ópera, tu acercamiento a... son dos lados de una misma moneda o son dos monedas? ¿Cómo llegas ahí? No, como todo mundo, yo creo que un acercamiento azaroso a la música. Uno de ellos fue un acercamiento ambiental. Yo nací en 1956, cuando comenzaba el rock and roll. En 1957, Elvis Presley firmó su primer contrato para RCA Victor y de alguna manera crecí al compás de esta música. Mi padre daba clases en la Universidad de Guadalajara, nos fuimos a vivir allá y entonces recuerdo hasta donde tengo capacidad de memoria, pero son realmente las primeras imágenes de mi vida de estar en un parque, el Parque Alcalde de Guadalajara, cerca de una fuente de sodas, una cafetería, en donde había una rocola y salía música de rock and roll, twist, etcétera. Entonces, evidentemente, la música tuvo un componente atmosférico que me cautivó desde un principio, pero en mi casa, digamos, la educación musical pasaba sobre todo por la música clásica, aunque esto era hasta cierto punto un tema de conflicto, Gerardo. ¿Por Porque, qué? mira, mi madre había estudiado para ser concertista, para ser pianista. Había estudiado con José Rubio, que fue un muy buen pianista yucateco. Mi madre nació en Mérida. Y José Rubio se había formado con un discípulo de Liszt en Lisboa. Y había hecho una carrera considerable a principios del siglo XX, pero luego había regresado a Mérida y la que era su novia prometió casarse con él a condición de que él renunciara a la carrera de músico, es decir, a las giras que lo llevarían por todo el mundo y la convertirían a ella en una mujer abandonada. Entonces él se dedicó a dar clases, estando de alguna manera sobrecalificado para ello. Y mi madre tuvo una buena formación, pero luego sintió, como sucede con las educaciones musicales, que en realidad esto era una imposición de mi abuela. Entonces se rebeló, empezó a fumar como prueba de independencia y con el primer cigarro abandonó el piano. Entonces el piano que de pronto tocaba era como algo tenso, no Uy, no estaba... sabes cuánto me suena la historia, ¿eh? Me suena fuerte. Bueno, pues entonces era esta relación que ella tenía de amor-odio, y mi padre siempre fue un melómano muy volcado hacia la música clásica. Hasta sus 90 años seguía asistiendo a los conciertos dominicales en la sala Netzahualcóyotl. Entonces la música en mi casa era la música clásica, aunque tenía esta parte de tensión con mi madre, y yo, como tantas gentes, pues me empecé a decantar por formas musicales que no tuvieran que ver con mis mayores. Y si la sociedad y la gente de mi época y los amigos de la calle con los que yo conversaba oían a los Beatles y a los Rolling Stones, pues entendí que mi música era el rock. Entonces, en realidad, yo me convertí desde muy chico en un auténtico fanático del rock, a grados casi preocupantes, porque ciertas variantes del arte te pueden convertir en un militante tan extremo que niegas todo lo demás. Yo llegué a ser un talibán del rock. Oía cierto tipo de música además, y había grupos que me parecían ya demasiado pop y los condenaba por completo. El primer trabajo formal que tuve realmente fue el de escribir los guiones del programa El lado oscuro de la luna a partir de 1977, y que era un programa dedicado a la música de rock en una época en que las estaciones de radio comerciales estaban abismadas en México en la música disco, y no había un espacio para esta música de rock que se había vuelto altamente experimental, el rock sinfónico, el rock progresivo, las partes, digamos, más exploratorias de la música de rock. Y entonces durante 4 años escribí esos guiones y me convertí en un militante de tiempo completo de esa música, con lo cual, debo decirlo para mi vergüenza,
me privé de otras áreas de la música. Incluyendo la música clásica, en ese momento estaba también. Incluyendo la música clásica. Como tantos niños había disfrutado yo una representación de Pedro y el Lobo, había oído algunas cosas de Mozart, bueno, cantábamos canciones de Mozart en el colegio alemán, había un coro en el colegio alemán en donde nos ponían en contacto con, por ejemplo, el coro de la Oda a la Alegría de Schiller, ¿no? Que musicalizó Beethoven. Teníamos este contacto y había ido yo a la ópera antes de tiempo, porque mi abuela materna, que fue quien quiso que mi madre fuera pianista, ella había a su vez querido ser cantante de ópera. Por cierto que de manera extraña solía cantar en casa arias de tenores, no de sopranos. Por ejemplo, cantaba Una furtiva lágrima, ¿no? Y además lloraba mientras cantaba porque era muy histriónica. Y ella alguna vez me llevó a la ópera demasiado pronto, no entendí de qué se trataba. Y Ese eso, demasiado pronto te pone en una suerte de... ¿Ubicas el recuento de Ibargüengoitia va a la ópera? como no, que él decía que cada 5 años se le olvidaba que no le gustaba la ópera. Y entonces, Por eso te pregunto si fue un poco una experiencia ibargüengoitesca. totalmente, porque yo no estaba capacitado para ver una ópera porque no entendía la dinámica. Alguna vez leí este texto maravilloso que escribió Oden, el poeta que hizo el libreto de Rijksprogres de Stravinsky, y él decía que en la ópera lo único verosímil es que alguien cante, todo lo demás está permitido. Entonces, esta situación un poco ilógica, ¿no? De que una mujer obesa que está cantando se está muriendo de tuberculosis y es una persona mayor, pero finge ser una muchacha, y todas estas circunstancias tan arbitrarias, desde luego que tienes que entender que es un mundo aparte, es una realidad que te propone una representación radical del mundo. Y que ha ido cambiando, Juan, porque hoy ya no está tan fácil que ver a la Traviata muriendo obesa o no siendo convincente. Eso, bueno, iremos para allá. No, pero tienes toda la razón, Gerardo, porque mira, la gran conversión que yo tuve ocurrió en 1981, que fue cuando yo concluí mi programa de radio y me fui a vivir a Berlín Oriental. Entonces, al llegar a Berlín, me di cuenta muy rápidamente de que la música era como el fútbol en Brasil. Es decir, te invitaban a una reunión, amigos alemanes, y todos ellos eran aficionados a la música, integraban un cuarteto de cuerdas, además de gran calidad, y la reunión se convertía en un concierto casero, y todo el mundo comentaba los estrenos que había habido en la ópera. Berlín Oriental tenía 2 casas de ópera, la Komische Oper, que era muy bueno, y la Staatsoper, y Berlín Occidental tenía otras 2 casas de ópera. Unter den Linden. Exactamente, y entonces ahí y la Comisión de Berlín Occidental y la ópera ahí en Unter den Linden. Y entonces me cautivó justo lo que tú dices. O sea, llegar, por ejemplo, a ver puestas en escena de una modernidad que yo no esperaba, ¿no? Una puesta de Lulú, de Alban Berg, con una cantante topless, ¿no? Entonces la idea de un desnudo en la ópera a mí me parecía totalmente inaudito. La relación, además de puestas en escena con otro tipo de épocas que las resignificaban. Por ejemplo, vi una puesta de Salomé dirigida por Alexander Lang, que era uno de los mejores directores teatrales del momento, en donde ubicaba toda la situación en tiempos de la Alemania nazi, ¿no? Entonces, toda esta situación de Johanna, el prisionero, ¿no? El que va a ser decapitado, se convertía en una especie de disidente en un entorno nazi. Entonces, esta nueva manera de entender la ópera, la extraordinaria calidad de las interpretaciones, todo eso, me hizo saber de inmediato que si yo no entraba en eso, me iba a perder de algo esencial mientras estuviera en Alemania. Entonces se convirtió la asistencia a la ópera en una educación y por supuesto también a la música sinfónica, música de cámara. ¿Qué edad tendrías, Juan, en ese momento en que ya No, de plano accedes a la ópera?
Sí, la verdad es que estoy hablando como si yo hubiera sido ya una persona formada y todo, pero en realidad yo era bastante chavo. Esto ocurrió de los 24 a los 27 años. Pero para alguien que ha sido un talibán del rock, sí fue un cambio significativo importante porque también evidentemente descubrí que había muchas zonas, incluso de la música popular, que me podían interesar como me gustan hasta la fecha, por ejemplo, el flamenco, el bolero, Ujú. etcétera. Y luego cuando regresé a México, yo no tenía trabajo porque abandoné el puesto que había tenido ahí en Berlín Oriental, en el servicio exterior, y conseguí trabajo gracias a un gran amigo que no dejo de extrañar, que murió hace poco, Ignacio Toscano, como jefe de redacción de la revista Pauta, dirigida por el compositor Mario Lavista. Y esa fue una segunda educación. Ahí sí, con lo que yo ya había visto en Alemania, con mis inquietudes, con todo esto, pude entender, aprender y consultar continuamente con Mario y por supuesto las cosas que publicábamos. Durante 4 años estuve en la redacción de la revista y eso también creo que me ayudó. Pero hay un vínculo también que no quisiera dejar de mencionar y es que yo, es muy curioso cómo uno tiene pasiones en la vida que surgen de repudios originales. Uno de ellos es la lengua alemana, que fue para mí una lengua impuesta. Yo entré a los 4 años al colegio alemán, fui sometido a un examen del que no recuerdo nada, pero cuyo principal resultado fue que quedé en el grupo de los alemanes. Había un grupo A y un grupo B. En el grupo A se estudiaban todas las materias en alemán, salvo lengua nacional. De modo que mi educación completa durante 9 años ocurrió en alemán. Por ejemplo, a los 6 años, si a mí me preguntaban, ¿sabes escribir? Yo decía solo en alemán, porque era la lengua en la que yo aprendí a escribir y a leer. De hecho, yo fui escolarizado exclusivamente en alemán y el español lo aprendí como una lengua vernácula, como se aprendía antes de que hubiera escolarización. Entonces, el alemán era una lengua impuesta, yo soy el mayor de mi familia, de mis hermanos, no había nadie que me ayudara con las tareas, mi padre y mi madre no hablaban alemán, entonces me costaba un trabajo enorme estudiar en esta lengua impuesta, en esta lengua ajena, y tenía yo un repudio natural por ella, y al cabo de 9 años ya logré salir del colegio contra la opinión de mis padres y juré para mis adentros no volver a hablar nunca este idioma maldito. De vez en cuando tenía pesadillas en las que soñaba en alemán y de pronto despertaba bañado en un sudor frío y decía qué bueno que solo fue un sueño, no sé alemán. Para mí la ignorancia del alemán era una liberación. Por supuesto que se trataba de algo traumático, absurdo, y cuando descubrí la literatura y el gusto por la lectura, me di cuenta de que algunos de los mejores escritores habían sido alemanes y que Y que yo los podía podías leerlos. leer en su lengua. Exactamente. Entonces, recuperé el gusto por el alemán y fue una de las razones para ir a Berlín. Entonces, ahí también había una cuestión casi freudiana de recuperar la lengua alemana, y recuperar la lengua alemana es recuperar la música, porque es una cultura tan cercana a la música que no se puede pensar en una sin la otra. Y lo mismo me pasó cuando extendí mi pasión por la literatura alemana a la literatura austriaca, que me ha gustado particularmente. Entonces ahí me di cuenta de que mis autores favoritos del periodo entre guerras, todos ellos habían escrito de música, de ópera, de cosas, empecé a traducirlos y bueno, fue también otra manera de entrar en la música a través de la literatura. Dime algo, Juan. Hablaste de esta sorpresa en Berlín de darte cuenta de la teatralidad de la ópera, de que había, de que había, de que, a ver, mejor lo planteo ¿no? sin inducirlo. ¿Qué es la ópera para ti? ¿Qué es la ópera? ¿Cuál es su esencia? ¿Es narrativa? ¿Es musical? ¿Es teatral? Juan Villoro, ¿cómo define la ópera? No, la ópera no me quisiera poner muy pedante, pero la explicación de Gesamtkunstwerk, de obra de arte Ópera de arte. total, yo creo que se le aplica perfectamente, porque una buena ópera está hecha de coreografía, escenografía, libreto, música, representaciones por momentos teatrales y en otros momentos estrictamente musicales. Entonces, esta dimensión total me parece que la define. Y sobre todo, esta dimensión total puesta al servicio de la máxima exageración estética posible. Es decir, estamos ante la forma, creo yo, más desaforada del arte.
O Y sea, ¿tú eso me dirías que es parece. una hipérbole, la ópera, una hipérbole? Yo creo que sí, yo creo que en la ópera la exageración no solo es permitida, es necesaria. Por eso pienso que ciertas óperas contemporáneas, no todas, pero muchas, de pronto adolecen de este componente necesariamente dramático bueno, que tiene que estar en la ópera, ¿no? Una ópera contemporánea que a mí me ha gustado mucho, como Doctor Atomic, por ejemplo, tiene evidentemente un sustrato profundamente dramático por el tema mismo que tiene que ver con el proyecto Manhattan, la creación de la bomba atómica, el arrepentimiento de haberla creado. El tema ya es un tema dramático. Y luego los planteamientos operísticos que, por cierto, muchas veces pueden coincidir con planteamientos humorísticos, o sea, pero también el humor en la ópera es un humor exagerado, ¿no? O sea, Los cuando filmes. en Don Giovanni se cuentan todas las novias de Don Juan y se hace todo el catálogo de conquistas, pues es un exceso estadístico y es un exceso humorístico. Totalmente, totalmente. Dime algo, Juan. ¿Tú dirías que más allá del gusto, la ópera ha permeado de alguna manera en tu literatura? ¿Se manifiesta de alguna manera explícita e implícita o no precisamente? Me parecería pretencioso pensar que hay como una influencia muy directa. Yo creo que hay una influencia de ciertos autores que han estado muy cerca de la ópera. Pienso, por ejemplo, en Arthur Schnitzler. Yo traduje Ya, a autores, ya, pensaba que autores musicales, autores, no, en escritores. autores literarios Uh -huh. que han estado muy cerca de la música y que me han servido de modelo. Arthur Schnitzler escribió un cuento que se llama El destino del barón de Leisenburg, que trata justamente de un cantante de ópera. Y Schnitzler, junto con Hugo von Hofmannsthal, por ejemplo, fueron maestros de la duplicidad, de la ambigüedad, de las situaciones en las que no sabes si es realidad o fantasía. La gente conoce sin saberlo a Schnitzler por la película de Kubrick, su última obra, Eyes Wide Shut, Ojos Bien Cerrados, basada en Traumnovelle, Cuento Soñado de Schnitzler. Y ahí justamente todo lo que ocurre tiene que ver con esta situación de umbral entre lo real y lo fantástico, esta zona crepuscular. Entonces a mí me han gustado mucho los autores austriacos que tienen esa indefinición en Sin que no embargo, sabes. Juan, a von Hofmannsthal prácticamente se le conoce muy poco por su obra literaria como tal y se le conoce más como libretista de Richard Strauss, ¿no es cierto? No, tienes toda la razón. Él fue un caso rarísimo porque él fue un escritor muy precoz. A los Sí. 16 años fue a ver a Hermann Bahr, que le mandó unos poemas. Hermann Bahr dirigía una revista muy importante en Viena. Lo citó pensando que era un señor mayor en uno de los cafés vieneses y llegó un chico de reglamentario pantalón corto, que era el uniforme de los bachilleres, y le dijo, no puede ser que usted sea menor de edad. En la Viena de esa época estaba prohibido que los menores de edad publicaran cosas con su nombre. Entonces le No lo pidió que sabía. escogiera un seudónimo y Hofmannsthal escogió el seudónimo de Loris. Y así empezó una trayectoria fulgurante en las letras. De inmediato se le comparó con el joven Goethe y con otras figuras importantísimas. Y resulta que hacia los 24, 26 años decidió abandonar la poesía, lo cual también tenía mucho que ver con la cultura de fin de siglo, con la cultura crepuscular melancólica austriaca. Pensemos nosotros, Gerardo, en aquellos años, principios del siglo XX, en la cultura del modernismo Uh -huh. en América Latina, escritores como Rubén Darío, Amado Nervo entre nosotros, que cortejaban el acabamiento, la melancolía, las cosas que ya no pueden seguir adelante, una muerte joven, etcétera. Entonces, el hecho de que este autor fuera tan precoz, Stefan Zweig lo comparó con Rimbaud y dijo que eran precocidades equivalentes. Y después, el hecho de que este gran genio joven dejara de escribir también cautivó al mundo vienés, porque este derroche de su talento tenía que ver con ese culto al acabamiento de la época. Y yo creo
El Caballero de la Rosa es eso, el Caballero de la Rosa es el final de una época, estás hablando, justamente lo estás definiendo. Exacto. Él luego pudo reciclar esto de distintas maneras. Creo que la primera de ellas fue el más conocido de sus relatos, que se llama La carta de Lord Chandos, que es una carta que Lord Chandos le envía hipotéticamente al filósofo Francis Bacon y le dice, yo soy una persona que me he dedicado toda la vida a la reflexión, pero ahora siento que las palabras se me pudren en la boca como hongos ya pasados, como hongos marchitos. Entonces, esta carta es una confesión de impotencia. No puede seguir adelante alguien. Y yo creo que de manera simbólica, Hofmannsthal está hablando de sí mismo, como después va a hablar en otras obras. Pero ahí llega al rescate, de manera increíble, Richard Strauss. Porque Strauss había visto una adaptación teatral de Electra, de Sófocles, hecha por Hofmannsthal, y le había gustado mucho, y le dijo, ¿por qué no hacemos juntos una ópera justamente sobre el tema de Electra? Y de ahí surgió yo creo que, pues quizá comparada con la colaboración de Da Ponte y Mozart, una colaboración entre el Son libretista y esas. compositor. Totalmente. Sería Calzabig y Gluck. Y siempre hablo también de la colaboración de Wagner y Wagner. Sí, en ese caso creo que no hay duda, ¿no? Ese desdoblamiento magnífico. Pero lo que comentas, y luego, Juan, el final espeluznante de la vida de ese hombre, ¿no? Ese suicidio del hijo y su muerte el día del entierro, ¿no? Sí, hombre, se preparaba para asistir al cortejo fúnebre y sufrió un infarto a los 55 años, que es un final de ópera, digo, total, ¿no? Es decir, es una situación tremenda y luego contaría Strauss todavía con el apoyo de Stefan Zweig, aunque muy poco, porque Zweig, que era escritor judío, tuvo que salir de Alemania y la colaboración entre ellos, pues, la mujer fue silenciosa, proscrita. ¿no? Sí, se La mujer proscribió la silenciosa. ópera, entonces fue dramático. Pero Hofmannsthal encontró a través de la ópera una nueva oportunidad de manifestar su lirismo y también de ejercer la dramaturgia. Yo, nuevamente, gracias a Ignacio Toscano, que fue director de la ópera en Bellas Artes, pude traducir el libreto de Ahí Ariadna voy para allá, Naxos. porque yo estoy, Juan, ahí estamos involucrados. Ahora te cuento, creo que tienes una parte de la historia, pero creo que te falta otro pedacito. Ahorita te la cuento porque yo estoy involucrado ahí. Ahora te cuento. Excelente. Pero dime algo, voy para allá en un momento y así generemos tantito suspenso con esto. Te pregunto entonces, ya que estás hablándome así de literatura y de ópera, ¿tú dirías que la relación de la ópera y la literatura a lo largo de la historia ha sido una buena relación? ¿Crees que eso es un matrimonio, un amaciato, una unión libre? ¿Crees que realmente la literatura, bueno, pienso en la última ópera de Richard Strauss, Capricho, en donde están el poeta y el músico cortejando a la condesa es la ópera, no sabe a quién elegir? Te diría yo en ese sentido, refraseo, ¿tú crees que la ópera ha generado una buena relación de la literatura y la música o sigue siendo algo metido con calzador? Bueno, depende de los resultados. Yo creo que en muchos casos las óperas han tenido libretos que si ves tú línea por línea ese libreto, no necesariamente es gran literatura. A mí me encanta Puccini, por ejemplo, y no compararía yo los libretos de las óperas de Puccini con los libretos de las óperas de Strauss, por ejemplo, pero creo que son enormemente eficaces los libretos de Puccini. No hay la menor duda de eso. Melodrama llevado a un punto ejemplar. Exacto, exacto. Y entonces tú dices, sí, es cursi, por supuesto que sí. Y funciona, por supuesto que también, ¿no? Entonces, eso yo creo que se ve muy claramente, no es un requisito que la ópera tenga que tener un sustrato literario de calidad, pero en muchos casos la ópera ha logrado incorporar a libretistas tan talentosos, a mí me parece, como Oden, por ejemplo, La carrera del libertino, es decir, Rake's Progress, es formidable en concepción teatral, metafóricamente, Don Juan que termina después de haber conocido a todas las mujeres, merecidamente enamorado de la mujer barbuda del circo, es un golpe escénico formidable. Y luego, pues, ha habido óperas incluso cerca de nosotros. Fíjate que yo fui muy amigo de Daniel Catán y Daniel hizo El cartero de Neruda, basada en la obra
de Antonio Skármeta, hizo otra obra con libreto de Eliseo Alberto, hizo la hija de Rappaccini, basada en el cuento en la obra de Octavio Paz, que se basa en el cuento de Hawthorne. Entonces fue un autor contemporáneo muy cercano a nosotros, que dialogó mucho con la literatura y que se sirvió de ella. Y luego creo que también en ocasiones la ópera logra, y esto es quizá para mí lo más importante, hacer transposiciones de lo que nosotros hemos visto en la literatura, pero les da otro significado. Pienso, por ejemplo, en el Fausto de Gounod, en donde uno aprende ciertas cosas que no pueden estar en la literatura, pero que han sido de alguna manera prefigurados por ella. Por ejemplo, musicalmente hay esta tradición del diabolos in música, ¿no? El tritono, que es esa asonancia molesta, ¿no? Que es el diablo de la música. Y entonces Gounod, de manera programática, decide utilizar ese aparente defecto musical para la aparición del diablo. Y esto es algo que los escritores, digo, con Goethe a la cabeza, cuando llega el Mefisto al Auerbach-Skeller, esta taberna que está en Leipzig y donde se encuentra con el Fausto, y entonces su entrada es una entrada perturbadora, pero la música logra sintetizar esta llegada del maligno, la llegada del diablo, con el tritono, metáfora del daño en la música. Entonces, en ocasiones, yo siento que ahí hay una traducción, es decir, el mito ya estaba fraguado por la literatura, el mito fáustico, porque ha habido muchos Faustos y ya estaba en el imaginario de la gente. La manera de entender el mito y de traducirlo en notas musicales, yo creo que es una extraordinaria traducción de literatura en música, y yo creo que ahí Gounod claramente está haciendo un diálogo con una tradición literaria muy potente. Eso a mí me parece muy atractivo. Yo creo que la ópera es la forma que la música ha tenido de dialogar, de trascender, de pelearse con la literatura o de demostrar que la literatura está equivocada. También Tendría que muchas agregar también en esa relación, y no me voy por ahí porque nos desviaríamos, el Lied también como un terreno común que han fincado la poesía y la música. Pero hablabas del valor de ciertos libretos y de ciertos textos. Creo que se nos escapa Arrigo Boito. Creo que Arrigo Boito es fundamental. Mucha gente dice que el Otelo de Boito puede competir perfectamente con el Otelo de Shakespeare. Yo te preguntaría dos cosas, Juan. ¿Tú le darías un valor como tal, como un género literario válido al libreto operístico? Y mi segunda pregunta sería, ¿no has coqueteado con la idea? ¿No te ha coqueteado la ópera? O sea, no puedes estar hablando así de ópera sin que te haya coqueteado. Has incursionado en el teatro, eres un melómano irredento, amas la ópera, sabes muchísimo, y entonces... Bueno, he perdido tantas oportunidades en mi vida, querido Gerardo, que esta ha sido una de ellas. La verdad es que en alguna ocasión me invitó Daniel Catán a colaborar con él, pero el proyecto de él tenía que ver con el realismo mágico. Yo no me sentía como muy cómodo en ese ámbito. Supongo que era Florencia en el Amazonas, ¿verdad? Probablemente. Exacto, fue lo de Florencia en el Amazonas, en donde lo acabó haciendo un escritor cubano, Eliseo Alberto, y que le venía mucho más a modo. Además, Eliseo Alberto fue colaborador y amigo de Gabriel García Márquez, entonces quedaba mucho mejor para él. Bueno, una realidad es que en México hay casos como el de Federico Ibarra, el del Javier Álvarez, que es amigo mío y que ha escrito para la ópera, pero no abunda el género. Y yo pensaba hacer una ópera para niños, inspirada un poco bueno, una ópera drama, como un poco como Pedro y el Lobo, en una leyenda prehispánica, la leyenda del Prometeo de nuestro mundo, que es el tlacuache, el único marsupial de América, que aparentemente, según las leyendas, se robó el fuego para entregárselo a los seres humanos y por eso tiene la cola chamuscada. Entonces, la historia de este Prometeo la quería yo contar para niños en una ópera, pero bueno, como tantos proyectos, tú lo sabes porque además de escritor, has sido toda tu vida gestor de proyectos, pues no todos salen a flote y no tuvimos el apoyo para
Por para ahí hacer va una también mi obra. siguiente pregunta. ¿Qué tema o fuente literaria qué te interesan? ¿Qué novelas o historias te gustaría? Pueden ser una historia, no tiene que ser una novela, novela o una historia, un tema, una noticia, una anécdota. ¿A ti se te antojaría, si no tú, ver hecha ópera? ¿Cuál es la gran novela que no se ha hecho ópera? Bueno, yo escribí una vez un texto totalmente chusco sobre el dinosaurio de Augusto Monterroso, Una porque microópera. exactamente, porque consta de 7 palabras. Cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba allí. En alguna ocasión me permití citar el cuento en presencia del propio Monterroso y le agregué una palabra de una letra. Dije, y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Y me dijo Tito, no puede ser, dice, lo alargaste demasiado, sonó como una novela de Tolstoy, ¿no? Tan extremo No, que bueno, ya... ahorita no sé por qué pensé en 4:33 de Cage, como si alguien hubiera hecho 4:34 de Silencio. Exactamente, entonces le agregó un segundito de silencio. Entonces, un desafío que escribí yo, que se llama Monterroso, libretista de ópera, es el de convertir este cuento en una ópera, porque el cuento de Monterroso es en realidad la última línea de un cuento que no está escrito, es decir, es el final sorpresa de un cuento. Y es un cuento de una trama muy operística, es la historia de una persona, podemos suponerlo, que atribulada por distintas cosas que le han sucedido, se va a dormir con inquietud y en consecuencia tiene pesadillas. En esas pesadillas aparece un dinosaurio que lo persigue y está a punto de matarlo y finalmente despierta, se siente aliviado, pero para su sorpresa el dinosaurio todavía estaba ahí. Faltó el meteorito, pero Bueno, faltó el meteorito que hubiera acabado con los dinosaurios y hubiera salvado todo. Pero entonces, digamos que la duración virtual de ese cuento es potencialmente tan larga que yo dije, valdría la pena hacer un libreto conjetural de todo lo que pasó antes para que al final se canten las famosas 7 palabras de Monterroso. está increíble, está increíble. Pues la compro, ¿eh? La compro de verdad. Pero más allá de eso, que es una gran respuesta, contéstamelo ahora de una manera mucho más de a pie. 2, 3 novelas que tú te imagines podrían ser grandes óperas o cuentos. ¿Tú te imaginas a Cortázar hecho ópera? ¿Tú te imaginas una autopista del sur, una casa tomada? Mira, no sé si Casa Tomada o Autopista del Sur, porque Autopista del Sur es un cuento eminentemente estático en la medida en que todo mundo está en un embotellamiento y no se pueden mover de ahí, ¿no? Y Casa Tomada es de algún modo una mansión encantada que va expulsando a los personajes de los distintos cuartos hasta que tienen que abandonar la casa y tiran. Lo que pasa es que yo siempre he pensado en que eso que va tomando la casa en términos musicales y me ha resultado atractiva la idea de que la música sea esa ausencia presente. Sí, pero sin duda hay varios cuentos de Cortázar que podrían servir como marco de una ópera. Pienso en La Noche Boca Arriba, por ejemplo, que es una obra en 2 planos, ¿no? Un hombre que va en el mundo contemporáneo en una motocicleta y que simultáneamente está viviendo en un plano de la guerra florida de los aztecas y se mezclan las 2 realidades, que es algo que la ópera permite mucho, ¿no? El mezclar realidades, el combinar situaciones extremas y que son planos temporales y del espacio diferentes. Yo creo que funcionaría, ¿no? Y en términos de novela, quitando a Cortázar, ¿alguna novela que te venga a la mente que digas, hombre, esto sería una gran ópera? Bueno, ya se ha hecho, Pedro Páramo la hizo Julio Estrada, ¿no? Creo que es una obra en donde todos los personajes, al ser personajes fantasmales, se presta perfectamente para esto. Pienso también en algunas novelas breves. Yo creo que el género de la novela breve es particularmente apto para adaptarse en la ópera. Entonces pienso, por ejemplo, en Los Adioses de Onetti, que es una obra muy melancólica, es la historia de un atleta que está enfermo, se va a un balneario en donde tiene que curarse de tuberculosis y ahí tiene una relación misteriosa con una mujer y todo el pueblo empieza a conspirar en su contra sin saber nada de lo que está pasando y solo hay una persona que conoce el secreto. Entonces, ¿qué es el almacenero? Es la persona que domina toda la información del pueblo. Entonces, es una novela breve sobre la maledicencia. Y yo creo que esto se presta perfecto para una
ópera, un antiguo atleta que fue admirado, que está de capa caída, a punto de morir, y que tiene una mujer de la que se habla mal, pero por desinformación, y toda esta conspiración va generando una situación dramática y luego se descubre qué es lo que pasó, pero la única persona que lo descubre es quien tiene la información, que es el almacenero, que es a donde llegan las cartas de todo mundo, y entonces él es el único que puede leer las cartas cruzadas que explican la situación y decide guardar el secreto. Entonces yo me imagino que hay un área, ¿no?, en donde él confiesa que tiene el secreto y no se lo dice a nadie más, ¿no? Me parece que esa obra de Onetti, Los Adioses, desde el título, hay una obra de Beethoven, Pues a por darle, supuesto. Juan. ¿Mm? A darle. A darle, ahorita hablando, es claro, y como novela corta convertida en ópera, tal vez un ejemplo superlativo es Muerte en Venecia, ¿no? Muerte en Venecia. Claro, sí. La traslación que se hizo del texto a la música de Britten fue extraordinaria. Vayamos al punto que comentaste, porque estoy involucrado y creo que hay ahí los recuerdos, a lo mejor hay una pequeña zona oscura. Yo lo comenté hoy en nuestra página de Facebook, que hay una relación muy especial entre Juan Villoro y Ariadne auf Naxos de Richard Strauss. Y es justamente que Juan tradujo el texto de Ariadne para el subtitulaje. Pero no solamente lo hiciste, sino que esa fue la primera vez que hubo subtitulaje en México. Esa fue la primera vez que apareció el subtitulaje, o supertitulaje, porque está arriba, o como se le quiera designar. Lo he comentado muchas veces en este espacio, Juan, yo era director de la compañía de ópera. Fue una charla entre Nacho Toscano y tu servidor en la que platicamos juntos de la idea que tú lo hicieras, y fue un momento histórico. Yo tuve la oportunidad de pulsar el botón de la computadora para la primera vez. Ese primer par de líneas traducidas por ti aparecieron en el escenario del Palacio de Bellas Artes. Debe haber sido 91 o 92, pulsadas por tu servidor en la cabina del Palacio de Bellas Artes. ¿92? Mira, lo que pasa, si la memoria no me falla, es que yo traduje el libreto en el 85. En el 85, que se imprimió en un cuaderno. Y de ahí lo tomamos, claro. Exactamente. Cierto. Entonces, lo que yo no sabía, y me estás dando una alegría porque me hace sentir como si yo hubiera participado en un proyecto espacial de la No, no NASA. es como si hubieras participado, perdón, quítale el cómo. La primera, Juan, o sea, te informo que Juan Villoro, que la primera vez en la historia de México que el público vio un subtitulaje operístico en vivo, fue en tu traducción, para que lo sepas, ¿eh? Bueno, al fin tuve que ver con la tecnología, gracias a ti, Gerardo, qué maravilla. Eso fue cierto, y entonces yo te quería, pero tú no estuviste en esa, no fuiste a esas funciones o fuiste a alguna. No, yo estaba viviendo fuera de México entonces, y fui a en los años 80 vi la ópera, pero no fui a la del supratitulaje. Bueno, es algo que tenía muchas ganas de comentar contigo. Pensé que tenías presente esto, entonces me encanta, igual que a la gente que nos está viendo, darte la sorpresa a ti, porque fue un momento histórico. ¿Y sabes lo que fue increíble de ese momento, Juan? Fue increíble. Yo estaba, a diferencia de la seriedad en los velorios de Cortázar, en donde dice, qué risa, todos lloraban. Yo lloraba porque todos se reían. Estaba profundamente emocionado al darme cuenta de que la gente estaba entendiendo, sobre todo el prólogo, la primera parte, y se reía. El supertitulaje, la traducción en la ópera, Juan, y es parte de lo que comentábamos en un principio, ha cambiado muchos de esos paradigmas, ha condicionado esas convenciones operísticas, en el sentido de que todavía, hasta ese momento, los cantantes, los directores de escena, los directivos de los teatros se podían parapetar tras la incomprensión del público para no comprometerse o no tener un compromiso de verosimilitud dramática, histriónica mayores. Estarás de acuerdo en que la ópera cambió por completo en el instante en el que cada persona puede entender cada palabra. Sí, desde luego, porque antes había, como tú dices, esa excusa de que el director de escena podía decir al cabo que nadie entiende, ¿no? Y seguir adelante con cualquier despropósito. Efectivamente, saber de qué trata la ópera creo que le da un significado importante, sobre todo en casos como el de Ariadne en Naxos, donde el libreto es tan interesante porque se trata de una ópera dentro de la ópera. Comedia del arte mezclado con mitología.
Exacto, y es una gran reflexión sobre el poder también, ¿no? Un mecenas que por sus caprichos dice, a ver, a mí lo que me importa de mi gran festejo es llegar a tiempo a los fuegos artificiales que rematarán la jornada. No me molesten con que va a durar demasiado una ópera u otra. Si son dos, mézclenlas y preséntenlas juntas. Entonces la ópera seria, ¿verdad? Basada en la tragedia de la pobre Ariadna abandonada por Teseo en la isla de Naxos, se mezcla con una comedia del arte donde aparecen Arlequín y todos los demás Y el resultado es personajes. una genialidad delirante de von Hofmannsthal. Increíble, y al mismo tiempo me parece extraordinario que el gran tema de la ópera es cómo se arruina una ópera. Y de ese fracaso surge una obra maestra. Entonces eso es un golpe de ingenio maravilloso, y obviamente todo lo que ocurre antes, ¿verdad? En los diálogos que revelan la arbitrariedad del poder y El todas estas sufrimiento del cosas. compositor que no quiere, que ve cómo desbaratan su música. El compositor que además es una soprano, ¿no? Lo cual también es este giro como en Arabella, ¿no? Que está basada en un cuento previo de Hofmannsthal, que es la historia de un niño al que, perdón, de una niña a la que disfrazan de niño y luego crece para que reciba una herencia, porque su tío, que es el rico de la familia, no quiere darle dinero a una mujer, se lo quiere dar a un hombre. Entonces fingen que se trata de un niño, llega a la adolescencia y se convierte simultáneamente en amante como mujer de un hombre, y al mismo tiempo en el niño o adolescente que debe recibir la herencia. Entonces esta Hay algo duplicidad. extraño ahí, Juan, en esta dupla, y al decir extraño, no extraño, algo misterioso, no lo quiero llevar a algo chabacano, pero hay algo interesante entre von Hofmannsthal y Strauss en su trabajo, en el cual hay este travestismo muy recurrente en Ariadne, en El Caballero de la Caballero de la Rosa. Rosa. Es algo interesante, ¿no? Sí, desde luego, yo creo que tiene que ver con las duplicidades de la cultura vienesa, muy marcadas, con el gusto siempre de Hugo von Hofmannsthal por las incertidumbres. Sus horas favoritas del día eran esas horas en las que no sabes si está oscureciendo o está Se amaneciendo. comentaba de la posible homosexualidad de von Hofmannsthal y que se había casi casado y tenido un hijo en alguna suerte de indecisión en cuanto a su identidad sexual, o eso es solo un chisme. Eso, la verdad, yo no estoy calificado para decirlo, puede haber sido o no, pero digamos, para efectos de sus lectores, lo importante es este juego con el disfraz, con la mascarada, ¿no? Con el encubrimiento, que también tiene mucho que ver con una cultura hipócrita como la vienesa. Es la cultura de la Austria imperial y real. Hay que recordar que el emperador Francisco José estuvo casi 70 años en el poder, era un periodo de aparente estabilidad en donde todo era hermoso, se bailaban los valses de Johann Strauss, si había una amargura, se mitigaba la amargura con los espléndidos pasteles vieneses, había esta cultura edulcorada, ¿no? Que por cierto todavía se nota en la Viena actual. Y mientras tanto, por abajo había un antisemitismo rampante, terrible, había una injusticia social espantosa, una explotación de las mujeres terribles, la figura, por ejemplo, de la Süße Mädel, que es la chica hermosa que está al servicio de los mayores y al servicio de sus patronos y al servicio de los caprichos masculinos, ¿no? Entonces, esta sociedad hipócrita tenía fisuras muy hondas. Entonces, de una manera, digámoslo así, suave, Hofmannsthal capta esto y lo refleja de una manera radical. Sigmund Freud se le opone, lo mismo que los grandes novelistas posteriores. Bueno, y Hermann pienso en Thomas Bernhard haciendo también. Exacto, ya Thomas Bernhard es la irritación total Total. contra este mundo austriaco, irritación incluso que le llevó a hacer una cosa que yo no sé si tú tienes conocimiento, Gerardo, de alguna otra decisión parecida, que es la de hacer un exilio póstumo. Cuando él murió, pidió que ninguna de sus obras teatrales se representara ya jamás en Austria. Por cierto que lo han desobedecido, se ha puesto en el Burgtheater. Pero además a los austriacos les gusta que sus creadores les peguen, ¿eh? Están acostumbrados.
Juan, hay un tema que quiero tocar. Voy a hacer un cambio muy radical, pero es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar de ópera con alguien que es un apasionado del fútbol. Muchos de los seguidores de esta página, mucha de la gente que amablemente me sigue, sonríe con condescendencia, algunos miran para otro lado, otros francamente, a otros les resulta irritante el que sea incapaz de hablar más de 20 minutos de ópera sin mencionar o hablar de fútbol, que es mi verdadera pasión. La ópera es absolutamente secundaria en relación con mi pasión por el fútbol. Pero ¿sabes qué, Juan? No está fácil hablar de ópera y fútbol. Y esta es la primera vez que le quiero pedir a alguien que me ayude. ¿Podemos hablar de ópera y fútbol? A ver, sí, Plácido Domingo le encanta el fútbol y es tristemente la voz del Real Madrid. Eso lo lamento muchísimo. Hicieron el concierto de los tres tenores y se repitió en los mundiales. Shostakovich, bueno, tiene una ópera, tiene dos óperas y el tipo era árbitro de fútbol, fanático del Dinamo de Leningrado, escribió un ballet sobre fútbol, sobre un equipo de fútbol soviético que viaja a la Edad de Oro, pero ¿hay algún vaso comunicante que tú hayas podido encontrar o que puedas encontrar o inventar? Invéntalo en este momento entre ópera y fútbol. Ayúdame, por favor, públicamente. No, yo creo que digamos que la ópera y el fútbol son dos maneras de expresar la emoción en forma desaforada y además de concitar a un público que tiene que estar profundamente atento. Mira, yo viví en Barcelona durante 3 años y luego viví varios años, mitad allá y mitad acá. Y en Barcelona había dos lugares que yo puedo calificar como los emblemáticos de la identidad y los representantes de la sociedad catalana en un sentido muy profundo, que son por un lado el Liceo y por otro lado el Camp Nou. Eso No pasa también en Buenos Aires, Juan, el Colón y la Bombonera o el Monumental, ¿no? exactamente, entonces son zonas de la identidad sentimental. Yo creo que eso es muy importante y son zonas intocables de alguna manera en el sentido de que nadie podría decir se va a cerrar el Liceo o se va a cerrar el Camp Nou. Puede estar pasando por una mala temporada, pero esto se tiene que remediar. Entonces, hay esos vasos comunicantes en el sentido de la importancia que tienen para las comunidades. Pero desde luego, pues yo no conozco grandes óperas futbolísticas, aunque como tú bien dijiste, Shostakovich, el propio Plácido Domingo jugaba fútbol hasta hace no mucho tiempo y era un buen aficionado, etcétera. Pero sí, son mundos yo creo que tan autocontenidos o tan logrados ya como tales que resulta un poco innecesario que se asocien. Creo que ¿Alguna de tus historias futboleras, alguno de tus cuentos futboleros te los imaginas como posible ópera? bueno, desde luego que siempre hay esta parte, sobre todo, ¿sabes qué? El aspecto circense, porque la ópera reproduce, creo yo, en forma muy interesante ciertos recursos del circo. Hay un texto que escribió Fernando del Paso cuando él vivía en Londres, tuvo que cubrir muchas obras de teatro. Él fue un gran apasionado del teatro y dejó una obra extraordinaria que está incluida en su novela enciclopédica Palinuro de México, que es Palinuro en la escalera. Y esta obra yo creo que se beneficia mucho de una serie de reflexiones que él hizo cuando cubría teatro en Londres, viviendo allá para la prensa mexicana. Vio una apuesta de Trevor Nunn y vio que ciertos recursos que en el teatro clásico se asociaban con la magia, Trevor Nunn de manera muy hábil adaptaba cada vez que aparecía un truco de magia, un personaje que era el mago Merlín, etcétera, lo convertía en un truco de circo. Y decía Fernando del Paso lo siguiente: para el público contemporáneo, los casi sobrenatural, el virtuosismo de los malabaristas, tiene que ver con el circo, no con la magia, porque ya no cree tanto en la posibilidad de que verdaderamente por un hechizo ocurran cosas, pero en cambio sí cree en los trapecistas, sí cree en la habilidad extrema de la gente. Y menciono todo esto porque, por ejemplo, hay un espectáculo del Cirque du Soleil que se llama Messi 10, Acaba de inspirado, hacerse hace un año. exacto, inspirado en Lionel Messi y que obviamente despliega
toda esta cauda circense, ¿verdad? Del dominio del balón, que además, dicho sea de paso, los grandes dominadores del balón nunca son tan buenos futbolistas como los verdaderos genios de la cancha, son acróbatas que hacen eso. Pero bueno, le da esta dimensión circense. Entonces, ahí yo creo que hay un elemento donde podrían confluir, sin lugar a dudas, el fútbol y la ópera a través del circo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No hay nada más parecido a un trapecista que un cantante. Un trapecista sin red. Un cantante es un trapecista sin red, en donde si el sí natural o el do de pecho entran bien, es el triple mortal fantástico, y si no entran bien, es un costalazo de proporciones. No hay remedio. ¿Te imaginas alguna? Maradona no es un personaje operístico. Bueno, por supuesto, yo eso alguna vez... Porque Pelé sería la ópera más aburrida del mundo, con todo respeto. Pues es demasiado bueno para ser gran personaje. Demasiado correcto. Exactamente. Mira, yo alguna vez he mencionado eso porque a mí me tocó cubrir el Mundial de Italia 90 en Nápoles, y recordarás tú que en aquel momento Diego era el dios absoluto de Nápoles. Las calles habían sido rebautizadas con su nombre, la gente tachaba Vía Garibaldi y ponía Vía No Maradona. solo eso, a mí me tocó ver un graffiti que decía, en vez de decía Nostra Madonna di Napoli, y le agregaban la R y la A, Nostra Maradona di Napoli. Así era, y había pizza Maradona y todo eso. Entonces, porque en 57 años la ciudad de Nápoles nunca había ganado el Scudetto, el campeonato italiano. 2 veces con él. Se los concedió Maradona, además con un equipo que, aparte de él y de Careca, no era muy fuerte, pero logró ese liderazgo inaudito. Y entonces, cuando empezó el Mundial, él calentó el partido entre Argentina e Italia con algo que parece el proemio de una ópera, es el preludio, porque él empezó a decirle a la gente: a ver, yo me llamo Maradona, mi apellido es italiano, y vengo de los italianos pobres, los italianos del Mezzogiorno, los italianos del sur, que se tuvieron que ir a Argentina para ganarse la vida, y conmigo está Canilla, que es igual, y está tal y tal, y empezó a decir los nombres italianos de todos, y dice, la verdadera Italia del sur es Argentina. Bueno, la selección italiana, Pasarela, Tarantini, Maradona, Canilla. Exacto, y decía, la selección italiana representa la Italia del norte, que es la que nos dice cuando vamos a jugar a Milán, cuando vamos a jugar a Turín, nos dice: africanos, bienvenidos a Italia, lávense los pies. Dice: ¿a quiénes van a apoyar ustedes? ¿A los que los ofenden todos los días o a los que siempre los han defendido? Perdón, Entonces, Juan, esto es un genio. es un genio total, ¿no? Maradona siempre ha tenido esta capacidad extrafutbolística de concebir ideas que hacen que la gente se sienta muy superior a lo que realmente es. Y es Por una eso figura trágica, una figura grotesca, una figura heroica. Lo que hizo contra Inglaterra es una ópera también. Ese momento contra Inglaterra es una ópera. esa es una ópera del virtuosismo legal y del virtuosismo ilegal, porque mete el gol legal más impresionante en la historia de los mundiales y el gol ilegal más impresionante. En el caso del partido, 4 años después, en el Estadio San Paolo de Nápoles, en donde él tiene que tirar un penalti porque se van a penaltis y él elimina a Italia, la gente que está en el estadio, cuando él va a tirar el penalti, guarda silencio respetuosamente y le aplaude mientras está llorando. Que eso, si eso no es ópera, ¿qué es? Además, en un lugar tan operístico como Nápoles, Juan, ¿no? ese es el libreto, ese es tu libreto, ese es, ¿eh? Te lo estoy informando, ese es el que te toca. Y además, por supuesto, el villano de la ópera que tiene que tener un villano es Edgardo Codesal, el árbitro. Un árbitro mexicano al final, hombre, tenía Uruguayo. Bueno, nacido en Uruguay, pero ya como árbitro mexicano. Oye, Juan, voy a cortar aquí esta parte porque si no nuestros amigos más recalcitrantes operísticos van a empezar a decir que ya basta de fútbol. Yo seguiría hablando de fútbol mucho más y de ópera, pero te quiero hacer algunas preguntas más. Lo que está pasando, lo que estamos viviendo, la ópera y la pandemia, las artes escénicas y la pandemia. A mí me parece que ha sido muy injusto el trato que se le ha dado a las artes escénicas en relación con lo que ha sucedido con restaurantes, bares, aviones, barcos, etcétera, en donde en la ópera, en los teatros, no solo de ópera, de arte, en las manifestaciones teatrales, parece que se busca un distanciamiento social que en otros lados se puede permitir. ¿Tú cómo ves
Ni siquiera es una pregunta, te invito a una reflexión. El daño que está haciendo esta situación a las artes escénicas, la ópera, por supuesto, las secuelas, la nueva realidad, este terrible eufemismo que ya no, cada vez nos tragamos menos. ¿Qué vislumbras? ¿Qué futuro o futuros vislumbras para la ópera y para sus hermanas en las artes escénicas? Mira, yo creo que antes que nada debemos decir que el ayuno de artes escénicas, el ayuno de artes musicales, ha demostrado que son imprescindibles para nosotros. Yo creo que la falta de actos presenciales nos ha hecho pensar que realmente como especie los necesitamos. Yo creo que el teatro, la ópera tienen mucho que ver con el rito, son espacios donde se produce una comunión insustituible que produce la catarsis, esa liberación emocional que solo ocurre en ese momento. Tú lo sabes muy bien, Gerardo, oír una ópera, por bien grabada que esté, tú tienes ahora esta colección maravillosa a tus espaldas, que por supuesto es el respaldo que los melómanos necesitan, pero que nunca se compara del todo con ver una ópera e incluso con saber si Pavarotti volvió a alcanzar o no el do de pecho. Es decir, aunque incluso ese momento en que quizá no está a la altura de sí mismo es significativo. Entonces, la música en vivo tiene estas características. Yo tuve oportunidad de hablar una vez con el compositor Herrera de la Fuente en su casa porque tenía amistad con su hijo y me sorprendió que no tenía tocadiscos. Y dije, ¿Don ¿cómo es? Luis no tenía tocadiscos? No tenía tocadiscos. Dijo, perdón, es que para mí la música existe en vivo. Compositor también, director de orquesta eminente, sí, claro. Sí, y decía, para mí la música existe en vivo. No sé si fue un momento particular de su vida en que no lo tuvo y probablemente es una exageración lo que estoy diciendo, pero de hecho él me dijo, la música sucede en vivo y cualquier reproducción es una pérdida, ¿no? Y lo sabemos nosotros por gente como Chelividache, como tantos que pensaron siempre En el espacio. en la importancia del espacio antes que en las grabaciones. En fin, muchos intérpretes que han preferido siempre tocar en vivo que hacer una nueva grabación de sus piezas. Entonces esto vuelve ahora a cobrar relevancia porque carecemos de ello. Y creo que es absolutamente esencial recuperar este sentido de la presencia, de la comunión y la posibilidad de la catarsis. Pero esto que creo que es una experiencia que hemos hecho todos los que amamos las artes escénicas, por desgracia, no ha tenido que ver con las políticas públicas. Y yo al respecto recuerdo lo que dijo Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, que él dijo, Inglaterra ganó la guerra porque no cerró los teatros. Y Un país también, creo que también lo dijo cuando le preguntaron si lo cerraba, dijo, y entonces si lo cerramos, ¿para qué peleamos? Exactamente, ¿para qué diablos hacemos la guerra si vamos a prescindir de la cultura? Ese es otro de sus discursos extraordinarios. Entonces él tenía esta concepción muy clara de que si Hamlet se puede representar bajo las bombas, ese país está resistiendo de una manera que es irreductible, va a ganar la guerra. Entonces creo que es muy importante tomar en cuenta que el arte en general forma parte esencial de nuestras vidas, ¿no? Y desgraciadamente esto no ha entrado en la mente de quienes diseñan políticas públicas y al hablar de la recuperación se habla exclusivamente de las cosas que dan dinero de inmediato. Y tú lo sabes porque has gestionado el departamento de ópera. La ópera requiere de apoyos, no es una cuestión que se haga con fin de ganar dinero. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante tener una conciencia de que no podemos prescindir de la otra parte de nuestra existencia, porque una parte muy obvia es la existencia material, necesitamos comer, necesitamos vestirnos, dormir, etcétera, pero si no pensamos, si no soñamos, si no disfrutamos de la representación del mundo, nos volvemos locos, y eso lo hemos visto ahora durante la pandemia. Tenemos medios como estos que son sucedáneos y hemos podido ver teatro, ópera también en línea, que ha sido muy importante, pero volver a los espacios es algo muy significativo por todo lo que ahí se une, ¿no? Y todo lo que ahí se condensa. Ojalá podamos ir pronto a la ópera, al teatro.
Un amigo mutuo que ha sido ya invitado a este espacio para charlar de ópera, Marcelo Lombardero, el director de teatro y director de escena operístico argentino, me dijo una frase que es la mejor que he escuchado en la pandemia. Me dijo, nos estamos matando para vivir. Nos estamos matando para vivir. Creo que una parte de ese estarse matando es estar haciendo tan difícil la reapertura de estos espacios teatrales, de estos espacios culturales. Y además, Juan, no sé si estés de acuerdo, creo que además estamos todos en deuda. Sin eso que tú tienes atrás de ti y esto que yo tengo atrás de mí, habría sido infinitamente más difícil llevar este periodo. Y me parece que este es un momento de retribución a la música, a la literatura, al arte, que ha sido una de las tablas de flotación fundamentales para todo mundo en este periodo. ¿No lo crees? No, desde luego, incluso no se necesita tener una gran formación cultural para sentir el beneficio de la música. Pensemos en la larguísima tradición de la humanidad en los más distintos lugares en donde las mujeres han compensado el esfuerzo de lavar la ropa cantando, ¿no? Eso yo creo que define lo que es la capacidad de que la música te alivie de cualquier cosa. Y eso es válido para la persona que está lavando la ropa con esfuerzo y es válido para todos nosotros, ¿no? La música hace que el esfuerzo valga la pena y eso es absolutamente esencial tenerlo presente. Absolutamente, Juan. Entramos a la recta final de nuestra charla y viene una pregunta que es la menos afortunada de todas, pero que igual te la tengo que hacer, la más manida y la más sobada. La isla desierta, me pasarás a disculpar, pero te vas a una isla desierta y son varias preguntas. Primera, si solo te pudieras llevar una ópera, ¿qué ópera te llevarías a una isla desierta? Uy, me llevaría... Te dejo tres, una sola ópera está acá. Tres, te puedes llevar tres. No, bueno, me llevaría, hablando de novelas breves, a mí me fascina The Turn of the Screw, Otra Vuelta de Tuerca, la novela de Henry James adaptada por Benjamin Britten. Entonces me llevaría, también me llevaría, sin lugar a dudas, Ariadne en Naxos, que ya hablamos tanto de ella, ¿no? Y me llevaría El Rapto del Serrallo para divertirme un poco. Me parece muy bien. Si solo te puedes llevar la obra de un compositor operístico, ¿la obra de quién te llevarías? Mozart. La obra de Mozart. Si solo te pudieras llevar una voz masculina y una voz femenina operísticas de cantantes de ópera, ¿qué voz masculina y qué voz femenina de ópera te llevarías a esa isla desierta? Uy, me llevaría a Pavarotti, perdón por ser obvio, y a las Tratas, naturalmente. A Teresas Tratas, me parece muy bien. Y ahora, Juan, espero ponerte en aprietos porque es de lo que se trata. He hecho mi mejor esfuerzo para incomodarte. Esta pequeña sección final a la que le llamo dicotomías, elecciones, lo que tú quieras. Yo te voy a decir dos palabras, dos platillos, dos autores, dos emociones, dos actitudes, y tú escoges una. Solo que sea demasiado incómodo, te permito glosar. ¿Va? Bueno, seré disciplinadamente bipolar. Venga, no, pero sí puedes glosar, porque luego en las glosas vienen cosas muy buenas. Empezamos. ¿Mundial de fútbol o Champions League? Mundial de fútbol. ¿Lealtad o cuestionamiento? Lealtad. ¿Playa o bosque? Bosque. ¿Puccini o Verdi? Puccini. Ah, muy tranquilo. ¿Messi o Cristiano? Messi. ¿Tinto o blanco? Pinto. ¿Verdi o Wagner? Verdi. ¿Federer o Nadal? Federer. Ahí le pensé, ahí suspira, casi suspiras al responder, ¿eh? ¿Café o té? Café. ¿Mozart o Beethoven? Mozart. ¿Sexo o erotismo? Erotismo. ¿Tannhäuser o Tristán e Isolda? Tristán e Isolda. ¿Crítica adversa o indiferencia? Crítica adversa.
¿Facebook o Twitter? Twitter. Lo dijiste sin mucho ánimo tampoco, ¿eh? Ninguna de las dos en realidad, pero ya puestos en el paredón de las decisiones, Twitter. ¿Karajan o Bernstein? Ay, qué difícil. Uf. Menos mal que alguna sí costó trabajo, ¿eh? Ya estaba decepcionado de mí mismo. Karajan por la cabeza, Bernstein por el corazón. ¿Música de cámara o música sinfónica? Música sinfónica. ¿Escribir a mano o escribir en computadora? A mano. Esta que viene me encanta. ¿Trump o Bolsonaro? Es así como la miseria o la pobreza. No, A ver, ahí sí. no, bueno, ¿Perdón? Dios mío, si se tiene que escoger así por algo, escojo a Trump sobre Bolsonaro, pero es realmente como son grados del mal, quizá 2 rayitas menos Trump que Bolsonaro. ¿Trump tiene coronavirus o Trump no tiene coronavirus? Trump tiene coronavirus. ¿Producción operística tradicional o producción operística moderna? Moderna. ¿Chiles rellenos o mole? Chiles rellenos. ¿Don Giovanni o la flauta mágica? Don Giovanni. ¿Un personaje rebelde para el escritor o un personaje sumiso al escritor? Rebelde. ¿Religiosidad, agnosticismo o ateísmo? Religiosidad. ¿Vida eterna o punto final? Bueno, vida eterna, lo que quiera que eso signifique. Si pudieras escribir tu epitafio, Juan, ¿cuál sería? Uy, voy a cambiar. Esta la guardo, ¿eh? Esta la guardo. Hay algunas muy buenas. ¿Sabes cuál fue muy buena también? Esta es genial. Hay dos que te cuento. Margot Glantz, le pregunté vida eterna o punto final y me contestó puntos suspensivos. Esa fue buena. Y Alfredo Daza, el barítono mexicano, me contestó como epitafio, descansen en paz. Muy bien. Juan, gracias de verdad. No, hombre, gracias a ti, Gerardo. Qué gusto haber hablado. Gracias, de veras. Ha sido nada menos de lo que esperaba. Ilustrativo, brillante, deslumbrante. De verdad, gracias. Ha sido una de las conversaciones memorables. Quedará guardada en nuestra página, guardada en nuestras redes sociales y ojalá que tú ya la hayas disfrutado la tercera parte que yo. Con eso me conformo. Muy contento de estar contigo, Gerardo. Gracias, Juan. Yo nada más hago ya la despedida final. No te detengo más para que pueda hacer yo mi despedida, mi comercial, todo final. Gracias. Gracias a ti. Amigas, amigos, ha sido una conversación fantástica. De verdad, tal y como lo esperábamos, con un hombre de una brillantez, de una sabiduría inconmensurables y como creo que les quedó por demás claro, con un invitado por demás pertinente para hablar de ópera. Es claro que Juan es mucho más que un melómano. Es un hombre, es un intelectual, es un hombre de reflexión para el cual la ópera y la música son un elemento más importante, sustancial de su reflexión, de sus ideas. Quiero despedirme de ustedes, comentarles que así como les he hecho ya saber que vamos muy pronto en los próximos meses a diversificar nuestro esfuerzo, abrir la sección Hablemos de música. También alentados mucho por esta conversación, estamos muy decididos a abrir un apartado al que podamos llamar también Hablemos de literatura. Creo que Hablemos de música, Hablemos de ópera, Hablemos de literatura podrán formar y conformar una tríada que es atractiva para nosotros y que esperamos pueda resultarlo también para ustedes. No lo olviden, tenemos una cita este próximo martes para hablar de ópera aquí en casa y el próximo sábado, 10 de octubre, a las 6 de la tarde, Joan Matabosch, director artístico del Teatro Real de Madrid, estará aquí con nosotros. Gracias por su atención y cuídense. Es importante seguirlo haciendo. Hasta pronto.